Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 42, donde dice: Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Con el reiterado adverbio inmediatamente, es decir, al instante, Marcos indica que la sanidad de la lepra fue instantánea. Por tanto, la restauración fue plena, total e inmediata. Ya que no importa cuál fuese la situación a la que la enfermedad había llevado al leproso, su sanidad, nótese que fue absoluta, ya que al desaparecer la enfermedad, cualquier deformidad que hubiese podido producir quedó también recuperada y ningún rastro de lesiones quedaba ya en su cuerpo. Por tanto, era un hombre que había sido sanado y también restaurado, ya que para el leproso se abría una nueva etapa en su vida, con una condición personal y también física como nunca antes había experimentado. Y fue precisamente Cristo quien abría para él no solo la puerta de la salud, sino también la de la plena restauración social. Continúa ahora con el versículo 43, donde dice: Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Jesús despide al que ya era un hombre sano, y lo hace con una seria advertencia. Note que el verbo es poco usado, con un significado fuerte en el griego, vinculado con el resoplido de un caballo, ya que la connotación tiene que ver con irritarse, expresar desagrado y gemir. Por tanto, es difícil, en este versículo, ateniéndose al entorno, encontrar un significado adecuado, ya que no se trata de un reproche hecho al leproso, sino más bien está expresando el énfasis que requiere a la atención de la instrucción que sigue al próximo versículo. En un entorno requiere buscar algo que indique lo dicho con profundo sentimiento, como si dijese Jesús: le dio un mandamiento severo. Sin embargo, no es una forma definitiva, ya que inmediatamente despidió al hombre, no sin antes darle las instrucciones que vienen a la continuación. Continúa ahora con el versículo 44, donde dice: Y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Sorprende aquí la restricción que Jesús impone al leproso sanado de su enfermedad. Note que no debía de decir nada a nadie. Y nuevamente surge la pregunta que se produce sobre la causa de la prohibición al hablar del milagro. Como se ha dicho, cualquier respuesta es una mera suposición, por cuanto no hay base bíblica para establecer una respuesta cierta. Y es posible que en este caso Jesús prohibiera al leproso pararse para hablar a otros de su sanidad, por cuanto era urgente que primeramente acudiera a cumplir los requisitos legales, comenzando por la presentación al sacerdote, para que le declarase limpio de la enfermedad. La obediencia a lo que Dios había establecido era prioritario antes que comunicar la gozosa noticia de su sanidad, ya que la ley establecía que el leproso debía de ser examinado por el sacerdote, que declararía terminada la contaminación y por tanto dejaría de ser considerado impuro antes
de reintegrarse a la sociedad. Note que el Señor había venido a cumplir la ley, por tanto daba prioridad absoluta a la obediencia y manda, por tanto, al leproso que había sido sanado que dejase las buenas noticias para más tarde y cumpliese primero con la ley. Mateo, capítulo 5 y versículo 17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por otro lado, quienes estuviesen interesados en acusar a Jesús de transgresor de la ley, no tendrían en este caso motivo de acusación, porque el Señor había dado preferencia al cumplimiento de lo establecido en ella. Y se ha sugerido que la urgencia del mandato para que el leproso se presentase al sacerdote podría deberse a que, por odio a la sanidad efectuada, si la noticia llegaba a ellos antes que el leproso no la declarasen limpio. Y esto es algo difícil, porque un cuerpo sin mancha alguna no podía ser considerado inmundo porque estaba sano. Entonces cabría pensar también que Jesús no quería que esas señales se extendiesen para evitar que, como ocurrió más adelante, los hombres viniesen para hacerlo rey, por interés personal, lo que produciría un serio conflicto en la sociedad de aquel entonces, considerándolo como el libertador anunciado para resolver la opresión del pueblo bajo el dominio romano. El Evangelio de Juan, capítulo 6 y los versículos 14 y 15 dice: Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y note que posiblemente las razones de Jesús fuesen estas y otras muchas más, pero la única verdad bíblica es la prohibición del Señor, que va acompañada de un mira enfático, que aquí equivale a una llamada de atención, como si el Señor le dijera: presta mucha atención y no digas nada a nadie. Por tanto, el leproso debía de cumplir los requisitos establecidos en la ley para aquella situación. Y lo primero que debía de hacer era presentarse delante de un sacerdote, lo que suponía en aquellos tiempos subir a Jerusalén, buscando en el templo uno de los sacerdotes que estuviese cumpliendo su turno de ministerio. Y éste lo debería de examinar atentamente y declararlo limpio de la lepra si realmente no había señal alguna en su cuerpo de la enfermedad que había padecido. Note lo que dice en el Antiguo Testamento Levíticos, capítulo 14 y versículo 3. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Seguidamente, a presentarse al sacerdote y ser examinado por él, también debía de cumplir los requisitos establecidos en la ley para la limpieza y ceremonial de su inmundicia legal, comenzando con la presentación de un sacrificio de aves para esparcir la sangre de las avecillas 7 veces sobre el leproso curado, como indica Levíticos capítulo 14 y los versículos 4 al 7. Pero también el que se purificaba debía rasurarse completamente, lavar toda su ropa y permanecer 7 días fuera de su residencia. Levíticos capítulo 14 versículo 8. Y al 8º día tenía que presentar una ofrenda consistente en 2 corderos, una cordera de 1 año
3/10 de flor de harina para la ofrenda amasada. Levíticos capítulo 14, versículo 10. Y también parte de la sangre del cordero sacrificado le era aplicada en el lóbulo de la oreja derecha, otra parte sobre el pulgar de su mano derecha y también sobre el pulgar del pie derecho. Levíticos capítulo 14 y los versículos 13 y 14. El sacerdote, por su parte, mojaría sus manos con una medida de aceite y aplicaría éste en las mismas partes del cuerpo en que se había aplicado la sangre. Levíticos capítulo 14 y los versículos 15 al 17, poniendo lo restante del aceite sobre la cabeza del que se purificaba. Levíticos capítulo 14, versículo 18. Y finalmente, ofrecería un sacrificio por el pecado. Levíticos capítulo 14, versículo 19. Por tanto, hecho todo esto, podía entonces integrarse en la sociedad, de la que había sido excluido a causa de la lepra. Y todo esto servía como testimonio. Los sacerdotes descubrían en el leproso sanado el poder de Jesús. La sujeción del leproso, el ritual de la ley, ponía de manifiesto la obediencia de éste a lo que Dios había dispuesto y también la aceptación por parte de Cristo de la disposición establecida por Moisés en nombre de Dios. Y permítese aquí una breve aplicación tomada de la presentación del leproso al sacerdote de la purificación ritual, ya que quien llevaba a cabo toda la operación de restauración no era el que había sido sanado, sino el sacerdote que ministraba en el santuario. Y éste salía fuera del real, es decir, del lugar de residencia del pueblo, para atender al leproso que había sido sanado. Y note que de la misma manera el Señor descendió del cielo y viniendo fuera del real, buscó al pecador perdido en la miseria de su condición. Lucas, capítulo 19 y versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Note que no esperó que el pecador viniese a él, como cosa imposible en su condición natural, sino que fue él, es decir, Jesús, el que fue a buscar al pecador, haciendo la distancia que lo separaba para llegar a su lado. No hubiese sido posible limpiarnos de nuestros pecados si el Salvador hubiese permanecido en el seno del Padre. Como alguien dijo: cuando se trata de crear mundos, Dios no tiene más que hablar. Pero cuando se trata de salvar a los pecadores, tiene que dar a su Hijo. El derramamiento de sangre completaba la tarea del sacerdote para la restauración del leproso, ya que todo el ceremonial siguiente discurría con la aplicación de la sangre de los sacrificios, comenzando por el de la avecilla. Y note que el sacrificio de Cristo limpia de todo pecado, ya que para la extinción de la impureza que distanciaba al creyente de Dios, tuvo que dar su sangre ofreciéndose a sí mismo. Hebreos, capítulo 9 y los versículos 11 y 12 dicen: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El pecado, no importa la dimensión que a ojo humano alcance, es algo terrible delante de Dios, ya que el más pequeño ha costado la vida de su Hijo. Y para que un pecado por
insignificante que parezca, pueda ser perdonado, tuvo el Señor que ofrecerse a sí mismo. El leproso era declarado limpio desde el momento en que el sacerdote aplicaba la sangre sobre él. Y note que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para limpiarnos de toda inmundicia y también para permitir nuestra entrada a la casa y a la familia de Dios. La sangre aplicada a la oreja, la mano y el pie era una ilustración de la redención plena del creyente en Cristo. Ningún pecado queda pendiente de expiación. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero queda también la figura de la aplicación del aceite sobre las mismas partes del cuerpo y de la cabeza. De manera que el creyente es limpio por la sangre de Cristo y consagrado a Dios por la acción del Espíritu Santo, que sella al salvo como propiedad de Dios. Efesios capítulo 1 y los versículos 13 y 14. Ya que fuimos comprados a precio de la vida de Jesucristo, y así lo muestra la primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Es consagrado por Dios a su servicio para ser por siempre su hijo, adoptado en el Hijo, y pasar al pleno disfrute de la sociedad celestial de los redimidos. Continúo con el versículo 45, el último ya de este capítulo 1, donde dice: Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Note que, pese a la solemne advertencia y también mandato de Jesús, el leproso que había sido sanado hizo todo lo contrario. El hecho de que lo hiciese por el gozo de haber sido sanado no justifica, por otro lado, la actitud de desobediencia en relación con lo que Jesús le había mandado. Y note que no lo dijo a poco, lo divulgó mucho, realmente lo contó a cuantos pudo hacerlo. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿qué fue lo que el leproso proclamaba? El texto griego dice literalmente la palabra, en muchos lugares una forma de expresar el mensaje del Evangelio. Pero, sin embargo, el sustantivo no expresa siempre el concepto de palabra, dicho o mensaje, sino también el relato de un hecho como debe de entenderse en este caso, ya que no se trataba de un leproso que predicaba el Evangelio del reino, sino de la acción omnipotente operada en él por Jesús de Nazaret. Y no cabe duda de que esto era también la buena nueva. Dios se había manifestado en gracia y misericordia con los que hasta entonces eran desgraciados. Y no es necesario que Marcos detalle el mensaje que entendía el leproso sanado, porque es suficiente con saber que aquella bendición recibida era esparcida, es decir, proclamada por él para conocimiento de todos. Por tanto, la consecuencia fue que la fama de Jesús se multiplicaba. Hasta ahora, era conocido por el poder de su predicación, por su poder sanador en enfermedades y ahora por la capacidad de sanar la grave enfermedad de la lepra. Así pues, el resultado no podía ser otro más que la imposibilidad de que entrase de incógnito en una ciudad o que pasase desapercibido en ellas. Por otro lado, la referencia a ciudad debe de entenderse como a cualquier ciudad de Galilea, no solo a Capernaum. La presencia de Jesús en cualquier ciudad suponía verse inmediatamente rodeado de multitud de personas. Algunos
sugieren que Jesús no podía entrar en las ciudades porque, habiendo tocado al leproso, sería considerado también como inmundo conforme a lo establecido en la ley. Pero no es posible sustentar esto por cuanto la popularidad de Jesús hacía que las gentes acudieran continuamente a él. La reacción de Jesús fue la natural, se mantenía en lugares desiertos, es decir, en zonas poco pobladas, evitando entrar en las ciudades. Y note que al Señor no le interesaba la popularidad, sino el cumplimiento de su misión, que tenía que ser con la predicación del Evangelio. A las personas no le interesaba tanto sentarse y escuchar el mensaje como ser sanadas y liberadas de sus problemas, de modo que casi se hacía imposible para Cristo proclamar el mensaje de las buenas nuevas del reino en aquellas condiciones. Y cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué hacía en los lugares desiertos? Además de evitar la conmoción social que su presencia producía, tenía un lugar apropiado para orar y para impartir enseñanzas a sus discípulos. Es curioso que el sanador está ahora en la zona donde antes el leproso tenía que vivir obligatoriamente, es decir, en lugares desiertos. Sin embargo, el resultado de todo esto es que la gente seguía buscando a Jesús. De todos los lugares acudían a él. Y el lugar desierto no es refugio suficiente para su popularidad, ya que hay miles de necesitados que buscan al Señor hasta encontrarlo. Al cerrar el comentario de este capítulo, podemos destacar algunas de sus enseñanzas para aplicarlas personalmente a cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, Juan anuncia a Cristo. El ministerio de bautizar para arrepentimiento se complementaba con la predicación, versículo 7, que anunciaba al Mesías que estaba por manifestarse, ya que no hay predicación bíblica que pueda separarse del anuncio de Cristo. Tanto corresponda a una enseñanza para creyentes como a un mensaje evangelístico. Todo predicador tiene la responsabilidad de proclamar a Cristo, y especialmente en un tiempo en el que el Evangelio ha pasado de ser un mensaje bíblico a un mensaje filosófico. Es por tanto necesario que recordemos la necesidad de predicar el mensaje de la cruz, que comprende la proclamación de la persona y también la obra de Jesucristo. En un mundo en el cual estamos, que es tremendamente humanista, donde el hombre es el centro del razonamiento y el objetivo de todo, se insta a proclamar el mensaje cristocéntrico, donde el hombre se presenta como un necesitado, incapaz de operar nada por sí mismo para resolver su problema personal y también espiritual. Y se presenta la única solución de la aceptación de Cristo por medio de la fe. Y también es necesario que entendamos que el Evangelio no es un mensaje humano, sino divino, como dice Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12. De la misma manera, si predicamos para enseñanza y edificación, tiene que ser un mensaje fundado en la palabra. De otro modo, una predicación expositiva. Y este es el mandato del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 2, ya que la edificación de los creyentes no consiste en hablarles de cosas, sino de predicarles la palabra de Dios. Por otro lado, Jesús es un ejemplo de oración. Note que el Señor oraba constantemente, buscando cada día tiempo para dedicarse sosegadamente a la oración. Y Él no empezaba
la jornada de trabajo sin haber tenido un tiempo a solas con el Padre. Cristo es el ejemplo de vida para el cristiano, y cada uno de nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo, como podemos observar en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Y no solo esto de seguirle, sino también de vivir a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Por tanto, hemos de dedicar tiempo a la oración como hizo también el Señor. El cristiano practica la oración no solo por necesidad o por mandamiento, sino por comunión con Cristo. Orar es un mandamiento que debe de ser recordado, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Y también, y nótese esto, que gran parte del fracaso evangelístico de nuestro tiempo está en el poco espacio que dedicamos a orar por los perdidos, ya que una gran medida de la disolución en el ministerio es por la falta de resultados en la marcha de la Iglesia, que obedecen sin duda al poco tiempo que el liderazgo dedica a la oración, ya que las reuniones de pastores, ancianos, diáconos, líderes en general, son largas jornadas de conversaciones, discusiones, reflexiones, etc., pero con muy poco tiempo para orar. Por tanto, no podría ser otro el resultado final, que es un pueblo cuyos problemas no se resuelven y una iglesia, al cabo del tiempo, languidece. El capítulo presenta para cada uno un serio desafío en el área de la oración personal. La proclamación y testimonio. El leproso sanado comenzó a proclamar el poder de Jesús a cuantos podían o querían oírle. La bendición recibida era tan grande que no podía ser retenida y tenía que ser compartida. Y note que una bendición infinitamente mayor es la que se otorga cuando por fe en Cristo recibimos el perdón de pecados y la vida eterna. Este regalo de la gracia es la necesidad que tienen todos aquellos que están en Cristo. La obligación moral de cada uno de nosotros es ir a ellos y proclamarles el Evangelio, como muestra este Evangelio de Marcos, capítulo 16 y los versículos 15 al 16. Pero la efectividad del testimonio del leproso, anunciando a Cristo como sanador de su enfermedad, era su propia transformación. El poder de Jesús había cambiado su vida y era otra persona. De igual manera, el testimonio transformador del mensaje del Evangelio es la manifestación visible de ese cambio en cada uno de los que predican el Evangelio. De otro modo, como el apóstol Pedro decía, ningún creyente debiera dejar de decir lo que había visto y recibido de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 20. Ya que en un mundo en tinieblas, Cristo se hace visible por la luz de los cristianos. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, el relato bíblico nos muestra cómo Jesús de Nazaret predicaba las buenas noticias del Evangelio y también el poder que él tenía y sigue teniendo para echar fuera demonios y liberar a las gentes del poder demoníaco del pecado sobre las personas. Amigo y amiga oyente, es por esta razón que dice que muchas gentes venían a Jesús, unos para ser liberados de la esclavitud del pecado y otros porque creían a sus palabras y además querían seguirle y ser sus discípulos. Amigo y amiga oyente, si todavía tú no has venido a Jesucristo, ahora puedes hacerlo, invitándole tú personalmente
a que Él venga a tu corazón. Y yo te puedo guiar ahora en una oración de fe. Para ello te animo que ores conmigo y repitas esta oración. Y di ahí a donde estás. Señor Jesús, me confieso ante ti una persona pecadora. Sé que he hecho mal a muchas personas, pero me arrepiento de todo ello. Y quiero que lo mismo que fuiste a este leproso, vengas ahora a mi corazón. Y por ello te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.